Sé que mi esperanza y mi seguridad está en ti. Y un día voy a estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Dios, te damos gracias. Y de veras, con alegre corazón, Señor, recibimos este mensaje que tú nos estás hablando en este retiro. Que pongas en el corazón de tus hijos y de tus hijas el anhelar tu venida. Que Señor, cada vez que podamos decirte: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Eso es tu pueblo, Señor, que te habla. Ese es el pueblo, Señor, que tú quieres. Ven, Señor Jesús. Que la palabra, Señor, que tú nos vas a dar en esta mañana tenga todo el respaldo de tu Espíritu, Señor. Que sea con tu amén en el cielo hecho realidad en la tierra. Bendice a Francisco, Señor, para este propósito. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. La verdad es que este tema que vamos a compartir, lo que hemos estado compartiendo, tiene muchas aristas, muchos lugares o vacíos, vamos a llamarle también, sobre los últimos tiempos. Algunas cosas, hay diferentes perspectivas. Quiero aclarar esto, hay diferentes perspectivas. No son muchas, pero hay perspectivas dentro de la iglesia cristiana, hay perspectivas diferentes sobre los últimos tiempos. Así que nadie se sienta ofendido si digo algo que de repente no está él totalmente de acuerdo. Eso no nos separa. Más bien quisiera que sea un elemento que nos una, pero creo que todos coincidimos en la segunda venida del Señor. En eso es ya, digamos, innegociable. No podemos transar. El Señor va a venir y justamente este término Maranata, que le he llamado así esta prédica, es la segunda venida. Jesús viene, significa. Jesús viene. ¿Quiénes esperan al Señor? Hay varios allá que no esperan al Señor. No sé qué estarán esperando, pero bueno. A ver, otra vez, tal vez no se han dado cuenta de ¿quiénes esperan al Señor? Ok, el Señor va a venir. Jesús viene. Y en los eventos que van a pasar antes de su venida, como les decía, hay algunas perspectivas diferentes. Y no quisiera que esos elementos sean causa de que puedas perder todo lo que vamos a compartir. Lo que les voy a exponer son algunas cosas también, cosas que he ido aprendiendo a través del tiempo. No he sido un fanático de estar muy nervioso, por así llamar, de la venida del Señor. Este tema ha sido causa, digamos, de preocupación de la iglesia desde principio. Si vemos en Pablo, en la carta de Tesalonicenses, había preocupación. Y posteriormente
se han levantado personas que han hecho, algunos han sacado fechas y ha habido interpretaciones, ha habido causas donde la iglesia, algún pastor, algún líder, alguna persona se ha sentido inspirada, entre comillas, a dar fechas o a decir esto, interpretar aquello, y ha causado tropiezo y desaliento. Otros le han buscado el truquito para poder cambiar lo que estaba diciendo. El caso, digamos, voy a decir con respeto, los de la iglesia adventista. Este pastor, cuando estaba estudiando sobre la venida del Señor, se sintió inspirado de sí mismo el poder dar fechas y llamó a la gente y se juntaron muchos, hizo un movimiento muy grande en Estados Unidos y pues salieron a recibir al Señor, y cuando debería aparecer no pasó nada. Él después volvió y al rebuscar sus números y cálculos y dijo, no, lo que pasa es que el Señor me ha adelantado en mi fecha, iba a ser unos meses después. Así que volvió a plantear eso y volvieron a salir, pero no pasó nada. Finalmente él reconoció y dijo, me he equivocado. Pero la gente que le había seguido dijeron, no se ha equivocado. Y le buscaron el truco al tema. Y dijeron, no, lo que pasa es que Jesús ha entrado esa fecha al templo celestial. No sé dónde se habrán interpretado eso. Y pues se ha formado toda una iglesia en base a eso, ¿no? Y ha habido muchos. Aquí mismo yo me acuerdo, en Cochabamba había una iglesia de un líder en Estados Unidos que se llamaba William Marion Graham, no Billy Graham, sino William Marion Graham. Y este hombre hizo una interpretación que Jesús iba a venir en tal fecha, por el 70, por ahí. Y cuando era la fecha, los de esa iglesia se vistieron de blanco, se fueron a la plaza del 14 de septiembre en Cochabamba, que muchos conocen, y esperaron al Señor. ¿Y qué pasó? Nada, ¿no? Entonces así, y se van apareciendo personajes que no sé si por ignorancia de las Escrituras, por rebelión, por tratar de sobresalir, quererse hacer los únicos inspirados, ¿o no?, como señalados por Dios, pues tienen la osadía y hacen temerarias aseveraciones sobre la venida del Señor. Quiero también en otro tema, ese es el primero, así que no se extrañe si hay algunos conceptos que puedo vertir. Se les ha pasado un material. Es una armonía bíblica de lo que el Señor Jesús habló respecto a su venida. Juan casi básicamente no menciona de esa manera, pero los 3 evangelios mencionan sobre la venida del Señor. Los 3 evangelios, que son Marcos, Mateo y Lucas, y he ido armando los conceptos, y son muy parecidos, casi exactos. Las cosas que dice a veces con alguna cosa más, nunca en contradicción, pero sí para añadir o para mejorar lo que estaba diciendo el Señor. No se olviden, fueron escritos por distintas personas. Y al lado izquierdo he puesto unos, como decirle, subtítulos que pueda ayudar, que va a ser base, digamos, para lo que voy a estar hablando con ustedes. La verdad, hay 2 posiciones, ¿o no? Una es las personas que se hacen poner frenéticas, entran en una actitud casi esquizofrénica de la venida del Señor, y todo el rato, ¿no?, que una señalito, que aquella señalito, ya, el Señor viene ahorita, ¿no? Y eso ha pasado siempre. Imagínense en las épocas en Europa de la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, y Hitler ahí, pues me imagino a la iglesia fue sacudida y pensaban que ya estaba su venida. Pero nada, ¿no? Y ha habido así eventos que han pasado en la iglesia que daban como señales, pero todavía estamos esperando. Y como dijo Johnny ayer al compartirnos, hay veces la espera hace que la iglesia se adormezca, como decís, el Señor no viene, ¿no? Y hay que tener cuidado
justamente el mensaje va en ese sentido. Y ahora vamos a ver un breve video, espero que funcione. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Bendito es el nombre de su majestad, gloriosa por siempre jamás. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez Bueno, más. ¿por qué he puesto esto? Porque la verdad es que Israel y Jerusalén, y principalmente el templo allá, lo que está pasando, es como un horario, una referencia de los últimos tiempos. No podemos hablar de la segunda venida del Señor sin referirnos a lo que va a acontecer y está aconteciendo en ese lugar. Definitivo. No hay vuelta que dar. El mismo Señor, cuando estaba por entrar a Jerusalén, ustedes saben bien, lo recibieron antes de ser crucificado, lo recibieron de una manera muy notoria. Todo el pueblo salió, tendían, decían, Hosana, el hijo de David, el rey de Israel, el rey de Jerusalén. Y cuando llegó, en un momento Jesús dice que se pone a llorar al ver a Jerusalén. Y más o menos le dice, ay de ti, Jerusalén, si supieras lo que es ahora para tu paz. Sin embargo, como no recibieron al Mesías, al príncipe de paz, porque Jerusalén, una de sus traducciones, una parte es Shalom, Jerusalén, de paz. Si supieras lo que es para tu paz, pero lo único que va a pasar después, como no recibieron a su rey, sino que lo crucificaron finalmente, pues la destrucción iba a venir sobre esta ciudad. Afecta a Israel, Jerusalén y el templo. Entonces, es algo que necesitamos los cristianos tomar atención. Jesús, cuando entra al templo y saca a los vendedores, a los comerciantes, a chicotazos.
Era el celo de Dios que lo consumía. Ese es un verso de la palabra que conmueve a Jesús al ver el desastre de lo que estaba pasando. No reconocían a su rey, al rey que ha venido a tomar su lugar. Y a causa de eso, al salir del templo, ya un momento de esos, ya cuando iba a celebrar la Pascua, los discípulos le hablan a Jesús y le dicen: mira qué tremendas piedras, voy a hablar en mi lenguaje, qué cosas más hermosas, ¿o no? Y ahí Jesús agarra y menciona y predice la destrucción del templo. Dice ahí en Marcos, veremos ahí, ustedes pueden ir viendo en sus hojitas, o aquellos si quieren pueden ver aquí, espero que esté legible. Y dice, respondiendo Jesús en Mateo 24:2, dice, Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, estaban, por así decir, orgullosos. En ese tiempo, el templo en Jerusalén era la construcción religiosa, vamos a llamarle así, de todo el mundo, más grande que había en todo lugar. Era inmenso. Ahora ha quedado casi como una cancha, ¿no? Solo ahí está la mezquita. Es un lugar enorme, pero ya todo destruido. Pero sin embargo, aquí quiero hacer voy a ir haciendo algunos breves comentarios. Es que algunos interpretan este verso, y puede ser parte, cuando Tito, el emperador Tito, entró a Jerusalén y destruyó todo. Pero yo veo que no todo. Veo todavía el muro de los lamentos que ha quedado. Pero puede ser una parte de la interpretación de esa palabra profética. Pero yo veo, y permítame, es que va a haber una destrucción todavía mucho más grande en el futuro. Mucho más grande. Ahora, ¿por qué además Dios permite el lugar, digamos, por así decirle, dedicado a Él, que sea destruido en el futuro? ¿Ya? En Hebreos capítulo 12, verso 27 y 28 dice: cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no se pueden ser movidas. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. Con santo temor y reverencia. ¿Qué es lo que está pasando? Por otro lado, hay un movimiento dentro de la iglesia que a momentos le ponen un poco más énfasis de lo que la palabra de Dios le da a todo este asunto de Israel. Indudablemente debemos bendecir a Jerusalén, desear su paz, orar, todo lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios mismo va a permitir además la destrucción de todo esto, porque va a venir la Jerusalén celestial. Es ahí donde debemos poner nuestra atención, a la Jerusalén celestial. Cuando ustedes ven a Apocalipsis, dice que vio en el capítulo 21 o 22, vio descender la Jerusalén celestial. Es a eso que sí debemos poner, porque Dios va a destruir todo lo demás. Es decir, va a reemplazar lo que es movible, en este caso Jerusalén y el templo natural, que después vamos a contar a su reconstrucción, respecto a su reconstrucción. Pero
aún así va a ser destruido. Entonces yo quiero animar a los hermanos, debemos poner atención por la Jerusalén ahora terrenal, por el templo terrenal, lo que va a pasar, porque es un reloj, es una referencia importante en la parte profética, pero Dios lo que está apuntando es a lo celestial, y a eso Dios nos ha destinado a nosotros. Quiero aclarar, subrayar, hermanos. Está muy bien que tengamos una cierta afición por Jerusalén y todo lo que pasa ahora, pero tener cuidado que nosotros hemos nacido de la celestial. ¿Quiénes dicen amén? Levanten a aquellos que quieren ser de la celestial. Es esa la que debemos esperar. Esa es la que debemos esperar. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús habla de que va a sacudir todas las cosas, las del cielo, las celestiales, va a cambiar para ver, si ustedes ven en 2 Pedro, habla de la destrucción, que todo va a desaparecer y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ahí, ese es nuestro destino final, está ahí. Aún en el milenio vamos a estar de paso. Aún en el milenio vamos a estar de paso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces le preguntan los discípulos, cuando Jesús habla de la destrucción, probablemente para no afectar a la gente que le rodeaba, esperaron un momento cuando Jesús estaba solo y se acercan y le preguntan, así le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, quiero hacer notar que si tú te paras en el monte de los olivos, puedes ver la Jerusalén y la parte de lo que es el templo. Es una vista panorámica impresionante, como aquí, si tú te vas a la Icacota, o hay lugares miradores, el montículo, y tienes un panorama de ver la paz. Igualmente, si tú te vas a Israel, a Jerusalén, y te paras en el monte de los olivos, tienes una mirada panorámica de lo que era el templo y la Jerusalén, la ciudad antigua, la vieja Jerusalén. Entonces le preguntan y le dicen, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hay básicamente casi como 3 preguntas. ¿Cuándo será esa afirmación profética que hizo Jesús de la destrucción? ¿Qué señal habrá? ¿Qué acontecimientos, eventos pasarán? Y después añade acá el Mateo, habla del fin del siglo, es decir, los finales de los tiempos. Ya. Cuando los discípulos le preguntan ¿cuándo? Es una pregunta de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Entonces Jesús, cuando hace su respuesta, yo he percibido de que hay como una especie de cronología de que Jesús menciona en las Escrituras respecto a su venida, a la destrucción de Jerusalén y su venida. Porque arribamos y vemos después, Jesús agarra, como decir, el anzuelo es el templo, pero sin embargo Él habla después de su segunda venida y el fin de los tiempos. Entonces debemos ir mirando con cuidado. ¿Ya? ¿Cuáles son las fechas? Aunque no menciona fechas, pero sí habla de eventos. De ahí viene un gran error, hermanos, que le han puesto fechas. Y voy a tratar, por lo que he percibido, dónde está el error o el error que cometen los que interpretan esta parte de fecha. Le dan fecha. No, Dios me ha revelado. Ahora yo entiendo, tengo la luz. ¿No? Y Jesús, no, Él no quería decir que nadie sabe. Y le hacen un juego a las Escrituras que no es correcto. Percibo que aquellas personas que se apresuran a hacer interpretaciones cometen un grave error. Y a veces un error trae otro error. ¿Dónde se equivocan?
por lo que yo he visto. Tal vez puede haber otros elementos después, pero es en este verso de Marcos 13, 30. ¿Ya? ¿Ven? Dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando está, después de terminar una parte de su detalle de lo que va a pasar antes de su venida, él menciona este verso, y los que interpretan erróneamente está acá. Dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿cómo ellos dicen esta generación? Entonces calculan, ha pasado tal evento. Entonces una generación es, más o menos unos dicen son 40 años, algunos dicen 70 años, qué sé yo, de vida. Entonces calculan ahí, empiezan a hacer sus cálculos y dicen esta fecha es. Pero hago notar, aquí abajo está en letras un poco azules, lo que significa este término generación. ¿Ya? Generación, la primera es lo que ellos dicen. Es la misma generación, gente de la misma época. Pero aquí, si se dan cuenta, hay más interpretaciones que ellos se obvían. No sé si intencionalmente, pero generación significa gente de la misma clase, un grupo étnico, una raza. La otra, descendientes, generaciones sucesivas. Edad, un periodo, ese término generación también significa edad, periodo, época. Un periodo indefinido de tiempo aproximado a lo que permanece una generación. Ahora, si ustedes ven esos versos abajo que he visto, Jesús se refiere también a generación cuando dice, ¿cuánto más estaré con esta generación perversa? Y se está refiriendo a toda la naturaleza humana, a la caída del ser humano. Y hay varios versos que se están refiriendo a un tiempo. Por ejemplo, toda la generación de Adán, hasta ahora es, y han pasado miles de años. Entonces agarran este verso de una manera forzosa. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está mal interpretado, porque Jesús se está refiriendo a la gente, al todo el tiempo, un periodo grande de años. Y de ahí viene esa osadía temeraria para interpretar la fecha, porque van contra otros versos que la Escritura dice claramente. Y ayer Johnny nos compartió de que nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo, ni siquiera Jesús. Solo ha reservado Dios para sí mismo, el Padre, sobre ese tiempo. Entonces, patando canillas, estas personas vulneran las Escrituras, atentan con lo que Dios ya ha dicho. Jesús ya lo mencionó. Entonces, lo digo esto para evitar, para que no cometan el error de seguir esas corrientes. Y va a haber todavía otros, y todavía con más tal vez espíritu de convencer a los demás, y principalmente a los cristianos. Querer atraer a la gente para sí. Entonces, acá inicia ya los acontecimientos que Jesús va relatando. La primera señal o evento que va a pasar es falsos cristos. Y respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A quiénes van a engañar? Jesús está hablando a discípulos.
Estos falsos cristos, o en su nombre, no, Dios me ha enviado, no solamente son aquellas personas que se nombran el Mesías ellos, y hay varios que han estado apareciendo durante cierto tiempo. No nos dejemos engañar, no vayamos, porque muchos se van a hacer mencionar eso, y hay otros que van a decir, Dios me ha enviado. No vayamos, dice que muchos se engañarán, a muchos van a engañar. Muchos significa muchos, más que varios. Principalmente hay una corriente muy fuerte de la religión oriental, lo digo yo porque he estudiado algo de ese tema, la religión oriental, porque habla para ellos, el ser humano, todos pueden ser Cristos, dicen. Cristo no es ellos se refieren a una persona, sino se refieren a un estado de crecimiento, de madurez humana, digamos, donde puedes ser tú un ungido. Y de ahí salen los Cristos, Hare Krishnas y otros que así que se llaman hombres gurús, que se consideran en un estado casi especial, elevado. Tengamos cuidado de estos, dice Jesús. Seguiremos. Y eso ha pasado y va a volver a pasar y va a volver. Hay como van a ver como corrientes de este espíritu engañoso que va a venir sobre la humanidad. No los sigamos. Van a ser demasiado convincentes. Van a hablar de muchas cosas. Yo me acuerdo de joven, cuando conocí al Señor, apareció este movimiento del Hare Krishna y hacían a las personas ante su foto, que iban las personas y hacerles parecer como que había habido una iluminación, iluminados. No vayamos detrás de ellos. Te van a contar, hermanita, yo he tenido una experiencia, me he sanado, anda, vamos, vas a ver, no te va a pasar nada. Ellos también hablan de Jesús. No vayamos detrás de ellos. El segundo, la otra cosa que va a pasar, dice, habrá amenazas de guerras o alzamientos contra el gobierno establecido. Cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Yo me pregunto, Señor, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, puede ser. ¿Saben qué tenemos que hacer? Es tomar nota, no enfanatizarnos, tomar en cuenta los eventos que van pasando, como tomando en cuenta, subrayando, pero no enfanatizarnos, sino guardar para tomar nota. Yo me pregunto si esa Primera y Segunda Guerra Mundial ha sido este tipo de situaciones. ¿Van a venir más? Dice, no se turben, no es el fin todavía. Es necesario, dice, que pasen. Es decir, que tienen que acontecer sí o sí ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre lo que quiere, al final, el anticristo va a ser el clímax del ser humano caído. El anticristo no va a ser simplemente alguien con cuernos y con su cola que va a venir. No. Es el clímax de la rebelión del ser humano. Y todos los seres humanos, todos aquellos que de alguna manera rechazan al Señor y van en contra, de alguna manera están manifestando ese espíritu. Eva fue seducida por eso. Serás como Dios. Serás tú como Dios, le decía a Satanás a Eva.
El hombre quiere gobernarse a sí mismo, lo que vemos y con el respeto que merecen como personas, pero las Naciones Unidas y otras organizaciones son simplemente parches que quieren reemplazar a Dios. Son esfuerzos humanos de la rebelión del hombre que le está diciendo a Dios: no te necesito, yo puedo hacerlo solo. Es rebelión. Estos alzamientos van a ser simplemente también levantamientos contra las autoridades, revoluciones como especie de golpes de Estado. Seguiremos después, dice, después de esas amenazas de guerra, sediciones, ya va a desembocar en guerras. Después habrá guerras múltiples y otras señales. Entonces les dijo, Lucas 21, 10, 11 dice, entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Está hablando cronológicamente de primero levantamiento y falsos cristos, se levantarán amenazas de guerras, sediciones, pero después van a desembocar en guerras. Les vuelvo a decir, será parte la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Toma nota, no lo deseches ni tampoco te enceguezcas con eso. Tómalo nota, toma en cuenta. Principio, dice, de dolores, terremotos, casi seguido los terremotos, puede ser, hay que tomar nota. No desesperarse, pero tampoco adormecerse, tomar nota. Después habla de enfermedades extendidas, pestes, pestilencias, el ébola, el VHI y otras cosas, las gripes que están apareciendo. ¿Quién iba a pensar que las gripes podían matar gente? Hambres, hambruna. Y además van a pasar cosas especiales en el cielo. Así como hay eventos en la tierra, aparecerán grandes señales en los cielos. Ahora, yo a veces veo, circulan a través de hermanos cristianos que ponen cosas, está bien por más o menos, pero algunos son pequeñas señales. Habla de grandes señales en los cielos. Cosas que van a ser realmente para tomar en cuenta. ¿Ya? Pero menciona algo que después de mencionar de estas guerras, Jesús menciona, pero antes de estas cosas, significa que antes de ¿qué? De las guerras y de los terremotos, tendría que haber persecución. Persecución, pero una persecución más hostil hacia los cristianos. Y uno se pone a pensar, yo no recuerdo haber visto como este tipo de persecución por ejemplo, de los musulmanes, que se ha levantado una corriente tan fuerte donde a los cristianos realmente se nos persigue como si fuéramos ¿qué? ¿No? Una peste nosotros. Dictados por su religión, inspirados por su falso profeta, dicen
que si matas a uno de estos herejes, qué sé yo, vas a tener entrada al cielo. Qué tremendo, ¿no? Agarran entonces a los cristianos y es su pase, su pasaporte para irse al cielo. Se ponen bombas en el cuerpo a niños, a mujeres, los llenan de bombas y van y matan. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, en las iglesias. Hay veces se entran hombres con rabia en iglesias y matan. Uno tiene que agarrar y tomar nota en oración, no hacerse dar por pánico, hacerse dar pánico. También se ha levantado no hace mucho esa corriente del homosexualismo, LGTB o LGBT, no sé qué le llaman, donde hay una actitud hostil hacia los cristianos porque no aceptamos su pecaminosidad. Y algunos de estos grupos ya se han entrado a algunas iglesias donde ya ahora lo toman como si fuera normal. Y hay una hostilidad hacia los cristianos, porque tú si hablas, por ejemplo, esto mismo que estoy diciendo, lo digo en otro lugar, probablemente pueden llevar ante las autoridades por discriminación y por homofobia. No es homofobia, sino es simplemente estar centrado en la verdad, en la realidad. Si hay una hostilidad que se está levantando hacia los cristianos, y yo pienso que Dios está permitiendo para que el mundo se está corrompiendo y los únicos que están manteniendo la verdad. Por eso el Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Seguiremos y seremos odiados de todos por causa de mi nombre. Hay cierta hostilidad media debajo de la superficie, pero esto va a ser cada vez más externo. Ya, seguiremos. Mateo 24:9 dice: pero miren por ustedes mismos, porque les entregarán a los concilios y en las sinagogas, y los azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes les llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Ahora, esto yo estoy viendo todavía que tiene que pasar. Probablemente ya hay algunas señales que están pasando, pero todavía tiene que ser algo más fuerte, un aborrecimiento hacia el cristianismo. Y se nos va a llevar para ser juzgados, para lugares religiosos como sinagogas. En este caso podría ser como los lugares del Islam en sus jeques y no sé qué se llaman, esas personas ahí delante de ellos y ser juzgados. Hay lugares donde solo el hecho de ser cristiano, la ley de esa nación te castiga. Y si hay alguien que deje de ser musulmán y se convierta al cristianismo, peor todavía. Es como una traición mortal. Seremos azotados. Es decir, el cristianismo realmente va a tomar una verdadera posición de fe. Uno no va a poder ser cristiano simplemente porque me gusta, sino realmente por convicción plena. Entonces dice Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya se puede percibir un poco, ¿no? Yo me acuerdo cuando me convertí, el Señor me llamó, me convirtió, me salvó. Me acuerdo que fui a donde mis padres en ese tiempo y les dije, soy cristiano. He dormido una noche en la calle. Eso se los cuento. O tus hermanos, aunque te dicen, está bien cristiano, pero no seas fanático, ¿no te han dicho eso?
Y entras, están haciendo sus chistes verdes y cosas así, entras y automáticamente es como haber cuajado la leche. Se petrifica. Y va a haber cosas peores. Seremos aborrecidos. Ahora miren, esto va a ir poco a poco creciendo. Y dice, habrá traiciones internas en la iglesia. Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo me pregunto, si ahora hay en la iglesia hermanos que no quieren solucionar sus problemas entre ellos, pequeños problemas, me ha mirado, no me ha dicho, me ha hecho así, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Si ahora yo te digo, cristiano, si quieres resistir lo que es después, primero sé fiel en lo poco. Arregla tus situaciones. Entre cristianos no tiene que haber ese tipo. Puede haber diferencias, concepciones, pero no puede haber casi que no lo quiero ver. ¿Van a poder resistir esta prueba? Cuando realmente las razones sean mucho más fuertes, habrá traición dentro de la iglesia. Traiciones. A veces apenas una mirada, un gesto, no me ha saludado ese hermano. Hermanito, hermanita, yo de repente no te he saludado, pero no lo he hecho queriendo. Tal vez estaba concentrado, soy poco fisonomista. No tienes que resentirte. No me ha mirado, ya no voy. Estos cristianos hipócritas. ¿Vas a poder resistir este tiempo? ¿Sabes lo que significa de agarrar y decir, pucha, tal vez no me ha visto, o tal vez estaba concentrado en otra cosa? Y, hermano, ahora es tiempo de ponernos bien. ¿Cómo vamos a poder pasar las otras cosas? Después dice, serán llevados a la cárcel, Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas les echarán mano y les perseguirán y les entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Va a haber, nos van a llevar ante las autoridades, pero Dios tiene un propósito y eso Él mismo lo dice. Será para dar testimonio de Jesucristo. Dice, no piensen lo que van a decir, porque yo pondré palabra que nadie podrá rebatir. Es un honor, hermanos, es un honor si llega ese momento en tu vida, en mi vida. Ojalá estemos de pie. Amén. Amén. Falsos profetas engañarán. Falsos en la iglesia, yo creo que hay. Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí ya no está hablando de falsos cristos, profetas que van a decir, Dios me ha hablado, yo soy el ungido, se sienten casi en un pedestal, reverendo para darle un chicotazo para atrás. El único reverendo es Dios. ¿Por qué usar nombres tan ostentosos dentro de la iglesia? Bueno, ahí no sé qué ha pasado. Las familias se traicionarán. Va a haber dentro de las casas, las familias, que va a haber traiciones. Tal vez ya esto está pasando en otros lugares, es muy posible, principalmente en otros lugares donde hay hostilidad en la religión budista y en los islamistas. Si alguien se convierte, agarran y te entregan y te niegan que eres parte de la familia.
¿Se extenderá esto, yo me pregunto, a nuestros países también? Donde ya el familiar, el hermano, el padre, la madre va a decir, no, este hijo yo no lo reconozco, ¿cómo va a ser así? Y te entregan. ¿Te das cuenta a ver que pueda ser entregado por tu padre o tu madre, tus hermanos, tus amigos? Y va a pasar. Y tal vez está pasando y no me extrañaría que ha pasado. Las amistades se romperán y defraudarán, Lucas 21:16, mas serán entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de ustedes. A ver, pensar el amigo más querido, ¿podrías resistir que te se dé un día la vuelta y te traicione? ¿Tus papis tan queridos? Eso es lo que va a pasar y tal vez está pasando. Seremos llevados para dar testimonio. Proponed en sus corazones, no pensar antes que haben de responder en su defensa, porque les daré palabra, sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se les oponga. Ya compartimos eso. Pero hay una señal que es muy importante, que a mí me gusta, yo lo uso mucho eso en mi vida, tengo mis notas ahí de las cosas que están pasando, que me dejan pensando. No entro en pánico, no entro en terror, no soy paranoico, ¿no es cierto, Denise? No soy paranoico, pero tomo nota, tomo en cuenta. ¿Ya? Y una de las señales más importantes que a mí más me gusta es esta del Evangelio. El Evangelio será predicado en todo lugar. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto para mí es una de las cosas más. Ahorita en este momento no existe, ha sido predicado, no todos han llegado a escuchar el Evangelio. Hay lugares que casi no es casi inaccesible. No han escuchado de Jesús. Entonces eso me hace pensar que todavía tengo que esperar. Esto es como una pisadera para no desesperarme y esperar. Hay lugares y hay naciones, por así decir, grupos de gentes que no han escuchado de Jesús, pero tienen que caer esas barreras para que el Evangelio sea predicado. Amén. Otro de los problemas que ya algo vamos percibiendo y probablemente va a crecer mucho más, la maldad será multiplicada y los cristianos perderán su amor. Varios cristianos serán desamorados, le he puesto. Mateo 24:2 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, yo veo que tengo 60 y pico años, y de lo que he visto desde mi niñez hasta ahora, he visto un crecimiento. Y van a decir aquellos que están por ahí o son mayores, se ha incrementado la maldad. ¿Cuánto más? Tengo la sensación que va a crecer más esto. Ahora se matan sin escrúpulos. Por un celular te cocinan, que puede valer máximo $100 todavía tu celular viejito, pero te pueden matar. Por sacarte algo, te pueden, y cruelmente, y no les tiembla la mano de hacer daño. Pero otra de las señales es el amor cristiano se apagará. Y tú dirás, ay, en esta iglesia no aman nada. Empieza tú a amar. Porque dice el amor todo lo sufre. Y tú no quieres sufrir, tú también estás desamorado.
La primera definición del amor es sufrido. Sufrido. Y si no puedes sufrir una iglesia, tú estás el primero. Empieza a amar. El amor es sufrido. Todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo cree. Hermano, ¿cómo está tu amor? Aquí no me aman, no me han saludado. Empieza tú a enseñarnos cómo debemos amar. Enséñanos, enséñanos. Necesitamos ese de tu amor. No te vayas. Ahora, el anticristo en Jerusalén. Jesús dice en Mateo 24:25, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Daniel menciona en 3 partes, principalmente son notorios, respecto al anticristo. Está en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Quiero hacer notar que Jerusalén ha sido destruida 2 veces totalmente. Ha sido asediada 23 veces, atacada 52 veces, reconquistada 44 veces. Es una ciudad, es un botín que todos quieren, pero todos la destruyen. Pero este hombre, este inicuo, ahora hay muchos anticristos, pero este hombre que parece que va a concentrar poder político, no va a oler a azufre, por si acaso. No va a ser esos hombres como en las películas. El mundo trata de mostrarnos un hombre, qué sé yo, medio raro, tal vez hasta su cara deforme. No. Este hombre va a conquistar a muchos cristianos, los va a seducir. Muchos cristianos van a ser engañados y lo van a seguir. Eso no lo digo yo, lo dice Daniel, capítulo 12. Con los, dice, violadores del pacto. ¿De cuál pacto? De su pacto con Cristo. Van a ser engañados, seducidos por este hombre. Va a ser un hombre con un carisma, con una retórica no muy habitual, pero va a ser engañoso en el corazón en extremo. Pero va a ser en apariencia muy conquistador. Y este hombre, en ese tiempo, dice que tiene y hay otros versos más por asuntos de tiempo, tiene que ser reconstruido el templo. Allá donde en este momento está la mezquita, allá en Jerusalén, tiene que ser reconstruido porque este hombre tiene que entrar, tiene que ser restaurado el sacrificio de la ley de Moisés. Es decir, volver a sacrificar animales. Tal vez los levitas van a empezar a funcionar por más o menos 3 años y medio. Y este hombre en ese tiempo ya va a estar funcionando. Y este hombre va a entrar a ese lugar, al templo. Y eso habla 2 Tesalonicenses. Y dice que se entrará a ese mismo lugar y él se hará llamar Dios. Y se va a hacer adorar como Dios, como persona. No va a ser un chancho como ayer nos contó un poco Jorge. Creo que pasó con Tito y Antíoco, que a algún dios le dieron culto. Sino que va a ser él mismo, dice. Entrará al templo
para hacerse pasar por Dios y hacerse adorar como Dios. Y muchos le dan a dar culto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar, tiene que ser reconstruido el templo en Jerusalén. Y ahorita hay la mezquita. Imagínense querer reconstruir. Los árabes no van a permitir, los musulmanes. Los musulmanes no van a permitir. Eso va a ser mucha tensión. Yo me pregunto y digo, ¿será que esto que ahora Estados Unidos quiere reconocer a Jerusalén como la capital de Israel? Muchos se alegran, pero yo digo, bien, ven. Pero ¿qué va a pasar? ¿Será un evento, un anticipo de lo que después ya se sienta Israel con la fuerza suficiente para reconstruir el templo? Yo me pregunto. Hermanos, cuando se empiece a ser reconstruido ese templo, pónganse, levanten la cabeza y pónganse firmes. Más de lo que ahora están. Lucas 21:10 dice, pero cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El anticristo va a entrar, se va a sentar en ese templo que va a ser reconstruido, se va a hacer adorar como Dios. Va a ser un tiempo muy duro para principalmente a todo lo que está Israel, lo que está viviendo Israel. Ahora, una señal muy importante para ponerse a pensar es lo que ha pasado en 1948. Israel volvió a ser nación. Miren, tiene que volver a ser nación. Antes no le correspondía a Jerusalén. Cuando llegó a ser, creo que Jerusalén estaba con otros, a cargo de otros. Hubo una guerra, creo que la de 6 días, y entraron a Jerusalén los judíos. ¿Qué pasará? Tiene que ser reconstruido este templo. El anticristo va a venir en esos tiempos. No va a ser sencillo, pero tenemos que estar firmes y confiados y buscando al Señor. Porque después de eso, de que ese hombre engañoso se sienta en el templo de Dios, va a venir su destrucción. Lucas 21:20. Cuando vienen a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Ahora vuelve otra andanada de anticristos. Y vuelve otra vez, nos menciona Mateo 24, 23, 28, nos dice que aparecerán otra vez de una corriente de anticristos en nombre de él, y seguirán engañando a muchos de los cristianos. Pero después de eso, después de la destrucción que va a venir, porque va a haber un ejército muy grande que va a rodear Jerusalén, va a haber señales cósmicas. Dice, pero aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Algunos dicen, tal vez este eclipse es, sí. Yo pienso que va a ser mucho más grande lo que va a pasar. Más que un eclipse. Pues dice, caerán las estrellas del cielo. Tal vez serán gigantes, asteroides, pero va a ser conmovido. Las potencias en los cielos serán conmovidas. Va a haber algo que va a temblar, por lo que hace ver el cosmos, el universo. Las fuerzas misteriosas, dice, hay un comentario, que mantienen el universo en equilibrio serán conmovidas, dislocados como descoyuntados. Toda la naturaleza parecerá sacudida, hundiéndose en ruinas ante la vista de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y después de eso, después de las señales cósmicas, voy a leer esta más.
en Lucas 21, 25, 26 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dios va a sacudir el universo. Pero si estás en el Señor, tu redención está cerca. Dice: erguíos, cuando pasen estas cosas, empiecen a pasar, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. No para que nos metamos debajo de la cama, debajo del colchón. Tu redención, hermano, ya el Señor está cerca. Amén. Amén. Confiados por fe. Tu fe tiene que estar cierta, verdaderamente. Ahora, con esto quiero terminar. Hay mucho para hablar. Y entonces, después de esas señales, de esa conmoción, que dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder. ¿Cómo es, hermanos? Con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aleluya. ¿Qué pasa si se tiembla la tierra? No importa, dice el salmista, aunque se conmuevan y se muevan los montes y se trasladen al mar, yo estaré confiado. Tu vida está escondida en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. No importa lo que pase. Tu vida está escondida. Ese es, hermano, fe. La fe de su pueblo será. Ahora tenemos que afirmarnos. ¿Ah? Venga el Señor o venga más tarde y yo ya me fui con Él. Porque de una manera u otra nos vamos a ir con Él. Ya sea con una muerte natural o cuando Cristo venga. ¿Sí o no? ¿O hay alguien que va a sobrevivir 200, 300, 500, no sé cuánto tiempo será o mañana? Todos tenemos que dar ese paso de estar firmes en nuestra fe en el Señor. Y eso es lo que está hablando. Básicamente Jesús arriba, después de dar todo esto que es a ratos hace temblar definitivamente, pero nuestra confianza está en Él. Él dice: levanten sus cabezas. Él recomienda cosas que debemos hacer, debemos entender. Recomendaciones para pasar los últimos tiempos. Ya, con esto vamos a terminar toda esta parte. Este es el mensaje del Señor para ti, para mí, para nosotros. Uno, levanten la cabeza y anden con la frente en alto. No se escondan. Tu redención está pronto. Tu redención está pronto. ¿Quiénes se van con Él? ¿Tienes seguridad? Yo no los veo levantar a todos. Deberían parar sobre sus sillas y decir: yo me voy con Él. Yo me voy con Él. ¿Quiénes se van con Él? Hermano, no necesariamente Jesús venga ahorita. Tal vez te mueres, te pisa el auto, pero igual te vas con Él. Nos vamos con Él. Después,
mirar. Mucho nos habla Jesús ahí después sus recomendaciones. Miren por ustedes mismos. Es uno de los únicos versos egocéntricos que Dios nos recomienda. Generalmente nos dice, mira por tu prójimo, no te mires a ti, nígate a ti mismo, etc. Pero para esto dice, mira por ti mismo. ¿Cómo estás caminando? No te engañes. Mira por ti mismo. Mira atentamente los eventos que van pasando, no con terror, no con paranoia, sino tomando nota serenamente. ¿Ya? ¿Seguiremos? Dice que nuestros corazones, que es aquello que eres tú mismo, que solo tú y Dios conocen. Hay un dicho, creo que dice, caras vemos, corazones no conocemos, pero tú sí conoces tu corazón. ¿En qué está tu corazón? Que no seas llevado. Ahora este término glotonería no solamente se refiere a la comida, sino a los placeres. Que ciertos, ahora no necesariamente placeres perniciosos de lo más grave, hay veces placeres, por así decirles, lícitos. Si ustedes ven, cuando Jesús habla de estos tiempos, dice, porque en esos tiempos será como pasó Noé, se daban en casamiento, compraban y vendían. Y uno dirá, pero ¿qué de malo tiene darse el casamiento? Nada. Pero si solo estás viviendo para casarte, joven, y pierdes la brújula, ten cuidado. O si solamente estás dedicado a comprar y vender, ¿qué de malo tiene? Tal vez tienes tu comercio, tu negocio. Sí, pero que no sea tu prioridad eso. Lo que está diciendo, hay cosas lícitas que tenemos que hacer, pero nada de eso nos debe arrastrar. Aún aquellas cosas que pueden decir bendición. Se nos presenta a veces un viaje especial, una oportunidad de disfrutar algo. De repente te vas qué sé yo, a una playa paradisíaca. Aún disfruta con un temor reverente delante de Dios. Hay veces más nos pueden hacer caer los placeres lícitos que los ilícitos. Pero hermano, no estoy aquí traicionando a mi esposa. No. Pero ten cuidado que en tu corazón estés siendo traicionero a Dios. Que Él no sea lo primero en tu vida. Si tienes algo que estás disfrutando, te has comprado un auto nuevo. Yo me alegro cuando veo a algunos hermanos que han comprado un autito nuevo. ¡Qué lindo! Pero no permitas que ese autito te robe tu corazón. Tu corazón es primero para Él. Amén. Amén. O un departamento, tu casita. Uy, ya tengo mi casita y con eso te olvides todo. O he viajado, mira este lugar, una foto en París. Clic, 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 selfie. Que no te robe el corazón si tienes una buena oportunidad. Que siempre el Señor sea primero. Eso es lo que está diciendo. Glotonería, embriagueces, cosas que te hacen perder el sentido de la realidad. Afanes de la vida. Cuida tu corazón. Pero nuestro corazón se va, ¿no? A veces hasta te has comprado una nueva computadora. Te olvidas de todo, ya de oración, de todo. Mi computadora, ¿no? Y de repente se cae. Ya está. No permitas. Mira por ti mismo. Mira dónde está tu corazón. Eso es lo que está diciendo. Mira, cuida. No te descuides. No te descuides. Puedes tener muchas cosas. Es lo que me gusta de Abraham. Abraham era un hombre rico, pero ni siquiera se construyó una casa. Dice que vivió en carpas porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto era Dios. Vivió siempre en carpa. Entonces, hermano,
No permitas, ese es el gran mensaje a la iglesia de todo esto. No tanto, mira que yo conozco los misterios de la venida del Señor, que esto que he interpretado y escribo libros y leo tratadísimos un montón. Puedes hacerlo, pero lo más importante es que un día cuando Jesús venga estés ahí y no estés con tus libros y el Señor te ha dejado. La cuestión es que nos veamos ahí. Que nos veamos, que pueda decir: Johnny, ¿estás ahí? Y me haga así, hazme así. Quiero verte, hermano, quiero verte. Y tú también me veas a mí. ¿Dónde está el hermano Pancho? Allá está. El Pancho Branes también lo vamos a ver. Amén. Entonces, ese es el mensaje, hermano, que estemos allá parados, y para eso necesitamos velar, mirar atentamente cómo está nuestro corazón. Ya nos han compartido bastante bonito ayer y tal vez va a haber. Esta tarde, por si acaso, va a haber un taller sobre las distintas visiones de la venida del Señor. Yo les aconsejo, vénganla a saber para que sepan más de eso. Dice velar. ¿Qué es velar? No se duerman, hermanos. Es lo que pasó con las 5 vírgenes que se durmieron, que se relajaron, no se preocuparon de su vida espiritual. Hermanita, hermanito, no te descuides de tu vida espiritual. Cultívala, cultívala, cultívala. No es que la palabra, ¿verdad? Si te estás distrayendo, hay veces los problemas te pueden estar robando tu atención de las cosas prioritarias. No significa que vas a abandonar los problemas, pero tienes que agarrar, entregárselos al Señor y seguir cultivando tu vida espiritual. Jesús mismo ha dicho: 2 estarán en una cama. ¿Quiénes son 2? Marido y mujer. El uno será tomado y el otro será dejado. Significa que no porque te has casado con tal persona que es súper espiritual, tú ya eres súper espiritual. Tú tienes personalmente que cultivar tu vida espiritual, porque puede que tu marido o tu mujer se vaya y tú te quedes. 2 estarán moliendo. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto es asunto personal. Nos apoyamos, nos ayudamos, pero es personal finalmente. Porque va a ser llamado por tu nombre. No va a decir familia tal. Pasar ahí en patota. Los de la iglesia de tal lugar. Todos con nuestros carteles. Aquí estamos, presente. Va a ser personal por tu nombre. Juanito Pérez, presente. Pablo de Tarso, presente. No va a decir: a ver, todos los muchachadas, ese grupo, a ver, de jóvenes aguerridos, vengan acá. No, no va a ser así. Va a ser personal. Velar, no adormecerse, no descuidarse, no relajarse demasiado. Tienes que dormir, por así decir, figurativamente, cuidado, me lo tomen en serio, con un ojo abierto y con el otro dormir. Orar. Velen y oren. Estar preparados. Cuando se celebraba la Santa Cena, la Pascua, ¿saben qué dijo Dios a los israelitas? Algunos lo saben. Les dijo: van a sacrificar un cordero, se van a reunir la familia, y si hay para más, llamen a otros. Y cuando celebren, este cordero debería ser cocinado con hierbas amargas. Y deberían no comer sentados, no dice tráiganse sus sillitas y sus tenedorcitos y qué bonita velada, no, parados con su bastón. En ese tiempo caminaban con su vara, listos, preparados para partir.
Hermano, todo lo que hagamos debe ser estando listos, preparados para partir. Amén. Y las hierbas amargas significa que hay veces hay problemas y por no decir siempre hay problemas. Pero lo comamos al Cordero. Lo comamos al Cordero. Amén. Y finalmente los siervos, aquellos que están todos, la iglesia debe estar haciendo su tarea. Con esto termino. Parémonos. Debes estar haciendo tu tarea. ¿Qué es tu tarea? Tal vez tu tarea es estar en la alabanza, que Dios los encuentre tocando. Amén. Tal vez tu tarea es estar sirviendo a la entrada como mujer. Amén. Tal vez tu tarea es dirigiendo tu grupo pequeño. Que Dios te encuentre haciendo eso que te ha encargado, que te ha dado confianza. No lo dejes. Más bien, si es posible, crece en hacer la obra del Señor en aquello que puedas. No hay ociosos. Dios no te va a encontrar en la playa descuidado. Ay, qué maravilla. Señor, aquí estoy, me voy contigo. No. Que Dios nos encuentre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes lo van a leer. Trabajando en aquello que Él nos ha dado. Los ociosos, por si acaso, no se queden sin hacer nada. Sirvan en la iglesia. Sirvan en la iglesia. Hagan servicio. Hay trabajo. Hay algo que hacer. Hay algo que hacer. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Porque tú vienes pronto. Mañana, esta noche, pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, en un año, Señor, pero aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a estar despiertos, no descuidados, no adormecidos en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad espiritual, en nuestras vidas que llevamos cotidianas, haciendo todo como para ti. Ya sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Amén. Sé que el día llegará, junto a ti poder estar.